La historia comienza en noviembre de 2018, un periodo oscuro para mi esposa y para mí. Apenas unos meses después de mudarnos a un pequeño alojamiento temporal, nos encontrábamos en una situación desesperada. Había salido de prisión en septiembre, tras cumplir una condena de 9 meses. Aunque ya tenía un trabajo asegurado, las deudas acumuladas por honorarios legales y multas nos habían dejado con un panorama financiero precario. Por necesidad, decidimos alquilar una pensión, ya que nos permitía pagar semanalmente, evitando así grandes desembolsos de dinero por adelantado. El lugar era sencillo: 4 habitaciones, una cocina y un baño compartidos. Nuestros vecinos incluían a una madre y su hija que vivían en la planta baja, mientras que en el piso superior había un joven que se mudó la misma semana que nosotros y una pareja que ocupaba la habitación contigua. A excepción de esta última pareja, con quienes intercambiábamos algunas palabras casuales mientras fumábamos en el porche, apenas teníamos interacción con los demás inquilinos. Sin embargo, a partir de noviembre, comenzaron los problemas con la pareja de arriba, a quienes llamaremos Javier y Carla. Al principio sus disputas eran pequeñas molestias, gritos, discusiones por dinero o cigarrillos. Pero una noche, encontré a Carla en compañía de 3 hombres desconocidos, haciendo ruido hasta altas horas de la madrugada. La semana siguiente, la situación escaló. Javier echó a Carla de la casa en plena calle tras una feroz pelea, pero días después, ella regresó, y las peleas se volvieron una constante. Una noche de martes, mientras mi esposa y yo veíamos una película, escuchamos otra de sus acaloradas discusiones. Cuando terminó la película, el silencio volvió, y aprovechamos para intentar dormir. Sin embargo, a mitad de la noche, mi esposa me despertó, señalando a un hombre que estaba revisando mis cajones. Era Javier, de pie junto a mi mesita de noche, sosteniendo un envase de leche vacío. Aún medio dormido, le pregunté qué hacía allí. Me miró fijamente y tras unos segundos preguntó si podía tomar prestado nuestro coche o si lo podíamos llevar a la gasolinera. Mi esposa, ahora completamente despierta, le negó rotundamente, dejándole claro que no se le iba a prestar nada, especialmente después de haber entrado en nuestra habitación sin permiso a las 4 a.m. Sorprendentemente, Javier salió corriendo de nuestra casa y se dirigió a la gasolinera por su cuenta. Más tarde, un vecino nos informó que la pareja había tenido una pelea brutal esa misma noche, la peor que había escuchado. Decidimos ir a su habitación para verificar si todo estaba bien. La puerta no estaba cerrada con llave, así que entramos, y lo que vimos fue aterrador. Carla yacía en el sofá gravemente herida, con sangre en las paredes y el techo. Llamamos de inmediato a la policía y el vecino mencionó que Javier le había confesado haber golpeado a Carla con un martillo. Las autoridades encontraron a Javier poco después, y nos informaron que su plan era incendiar la casa mientras Carla seguía adentro. Al día siguiente, la historia apareció en los noticieros locales. Aquella fue mi experiencia directa con un hombre que estuvo al borde de convertirse en asesino. Después, escuché otras historias sobre individuos peligrosos. En mi pueblo había un hombre de una camioneta blanca, al que llamaremos Andrés. Era conocido por su mirada fría y maliciosa. Una mujer de la zona, sin saberlo, le ayudó a encontrar un campamento gratuito, solo para luego descubrir que él estaba vinculado con secuestros y asesinatos. Lo mismo ocurrió con un grupo de chicas universitarias que habían tenido un breve encuentro con él en la playa durante el verano de 2018. Al final, resultó ser el responsable de la desaparición de una mujer en diciembre de ese año. Su captura ocurrió después de otro asesinato en Georgia. Si investigas un poco sabrás de quién te hablo. Lo espeluznante es que lo vi una vez, después de todo lo ocurrido, y me di cuenta de que vivía tan cerca. Probablemente pasó frente a mi casa muchas veces antes de secuestrar y asesinar a esta mujer de nuestra área. Este encuentro tuvo lugar en el verano de 2006, cuando tenía 20 años. No obtuve mi licencia de conducir hasta enero de ese año, y conducir me abrió muchas puertas. Hice muchos viajes en solitario para visitar a amigos. A menudo la gente me confunde con un estudiante de secundaria, y en mis primeros 20 años, eso se volvió un tema recurrente. Recuerdo claramente un día aleatorio de julio, mientras conducía solo por la carretera, de camino a visitar a una amiga en el sur de México.
Sus padres estaban fuera y teníamos la casa para nosotros. Planeábamos beber, relajarnos en la bañera de hidromasaje y ver documentales sobre la naturaleza. Estaba emocionado por el viaje. La música sonaba bien y el clima era perfecto para conducir. Justo después de cruzar la frontera de Veracruz hacia Tabasco, me detuve en una de las primeras áreas de descanso para comprar gasolina y bocadillos. No puedo recordar el nombre de esa área, pero era una gasolinera con una gran tienda opuesta. Al lado de la gasolinera, había una rampa de entrada a la autopista oeste, y paralelo a la rampa, había un camino de tierra que tendría relevancia más adelante. Me dirigía a la tienda cuando un hombre de unos 30 o 40 años se acercó a mí. Era un tipo robusto y relativamente alto, midiendo alrededor de 1.88 metros. Llevaba una camiseta negra sin marcas y jeans. Su cabello era castaño oscuro y tenía un bigote y una perilla. Había salido de una camioneta negra estacionada a pocos espacios de mi coche. Desde el primer instante, su mirada intensa me dio escalofríos. Normalmente, no suelo tener malas vibras de las personas, pero en este caso, algo estaba mal. Se acercó demasiado y su elección de palabras era extraña, activando de inmediato todas mis alarmas. Me preguntó si era de la zona, a pesar de que mi matrícula era completamente legal. Luego preguntó a dónde me dirigía y si conocía algo divertido que hacer, insinuando que él tenía planes más tarde y tiempo que perder. No respondí a ninguna de sus preguntas y rechacé su invitación a pasar tiempo juntos, alegando que no conocía bien la zona. Me alejé hacia la tienda, asombrado de que me hubiera invitado a salir. Fue un momento tan aleatorio e incómodo que mientras me alejaba, gritó a voz en grito: «¡Eres hermosa!». El volumen y el tono de su voz me erizaron el cabello. Fue súper agresivo e inapropiado, incluso asustando a una familia que salía de la tienda. Entré rápidamente en la tienda, y poco después, él entró también, mirándome fijamente. Así que fui al baño y me quedé allí al menos 10 minutos, enviando mensajes de texto a mi amiga sobre este tipo extraño. Cuando salí, afortunadamente, ya no estaba en la tienda. Me tomé mi tiempo para comprar bebidas y bocadillos, esos alimentos obligatorios para cualquier viaje por carretera: papas fritas, gaseosa, un alfajor y una mezcla de frutos secos. Salí a echar gasolina a mi auto, aliviado de que su camioneta ya no estuviera allí. Comencé a pensar en el resto de mi viaje y a emocionarme por ver a mis amigos. Sin embargo, cuando me acerqué a la carretera para volver a la autopista, escuché a alguien tocando insistentemente la bocina. Al voltear vi al mismo hombre en el camino de tierra paralelo a la rampa de entrada, tocando la bocina y gritando para que me acercara a él. Miraba directamente a la gasolinera, como si hubiera estado esperando mi regreso. En ese momento, entré en pánico y aceleré hacia la rampa de entrada volviendo a la autopista. Él se incorporó a la carretera detrás de mí. Llamé a mi amiga, extremadamente asustado, y conduje a gran velocidad, probablemente de manera peligrosa, mientras miraba por el retrovisor temiendo lo peor. Tuve suerte de no tener un accidente, ya que no sabía qué hacer. No me siguió por mucho tiempo, y creo que después de algunas salidas, finalmente se desvió. Mi amiga y yo teníamos un plan de contingencia. Si veía su camioneta nuevamente, ella me dirigiría a una comisaría en el próximo pueblo, en lugar de llevar a un loco hasta su casa. Por suerte no volví a ver el auto, y llegué a salvo a casa de mi amiga. Pasé un buen fin de semana, pero las últimas horas del viaje fueron de tensión y ansiedad, constantemente mirando los espejos por si veía esa camioneta negra. Todo terminó bien. Llegué a casa de mi amiga sin problemas y disfrutamos del fin de semana juntas. Sin embargo, el encuentro fue definitivamente espeluznante. Con el paso de los años, no le di mucha importancia a esa experiencia. Sin embargo, unos meses después, sucedió algo similar. Estaba con algunos amigos en una casa de campo de nuevo en el sur de México. Habíamos decidido ir de fiesta, y tras una larga noche de diversión, decidí salir a dar una vuelta. Comencé a caminar por el vecindario y a contemplar el paisaje. Sin embargo, al girar una esquina me encontré con un grupo de hombres que me miraban de manera extraña. Me sentí incómodo, así que decidí regresar. Al llegar a la casa, mis amigos me preguntaron si había visto algo extraño. Cuando relaté mi experiencia, se dieron cuenta de que en la última semana había habido reportes de un extraño rondando por el área, el mismo hombre que había estado acechando. Todos estaban atentos y tomaron precauciones. En ese momento me di
Historia 2. Todo comenzó en noviembre de 2018, cuando mi esposa y yo atravesábamos una etapa complicada. Apenas unos meses antes, nos habíamos mudado a una pensión. Yo había salido de la cárcel en septiembre, tras cumplir una condena de 9 meses. Aunque había conseguido un trabajo, nuestra situación financiera seguía siendo precaria, asfixiada por las deudas acumuladas por honorarios legales, multas y otros gastos relacionados. Necesitábamos un lugar que estuviera cerca de nuestros empleos, por lo que decidimos alquilar una pensión. Esta opción nos permitía pagar semanalmente, evitando la carga de un depósito considerable por adelantado. La pensión era modesta, constaba de 4 habitaciones y compartíamos cocina y baño. Entre nuestros vecinos había una madre con su hija que vivían en la planta baja, un joven que se mudó la misma semana que nosotros en el piso superior, y una pareja que ocupaba la habitación contigua. A excepción de esta última pareja, con quienes intercambiábamos pocas palabras mientras fumábamos en el porche, poco más sabíamos de los demás. Sin embargo, en noviembre, comenzaron los problemas con la pareja de arriba, a quienes decidimos llamar Andrés y Sara. Al principio, las molestias eran menores, discusiones ocasionales y pedidos de dinero o cigarrillos. Pero una noche me encontré con Sara en compañía de 3 hombres desconocidos, haciendo tanto ruido que no pudimos dormir hasta bien entrada la madrugada. La semana siguiente la situación se tornó más intensa. Andrés echó a Sara de la casa en medio de una acalorada discusión en la calle. Sin embargo, unos días después, ella regresó y las peleas se volvieron una constante en nuestra convivencia. Una noche de martes, mientras mi esposa y yo veíamos una película, escuchamos otra de sus acaloradas disputas. Cuando el film terminó, el silencio volvió, y aprovechamos la ocasión para intentar dormir. Sin embargo, a mitad de la noche, mi esposa me despertó alarmada, señalando a un hombre que estaba revisando nuestros cajones. Era Andrés, de pie junto a mi mesita de noche, sosteniendo un envase de leche vacío. Aún aturdido por el sueño, le pregunté qué hacía allí. Me miró fijamente y tras un momento de duda, me pidió si podía tomar prestado nuestro coche o si podíamos llevarlo a la gasolinera. Mi esposa, ya completamente despierta, le negó rotundamente, dejándole claro que no íbamos a prestarle nada después de que entrara a nuestra habitación sin permiso a las 4 de la mañana. Sorprendentemente, Andrés salió corriendo de la casa, dirigiéndose a la gasolinera por su cuenta. Más tarde, un vecino nos informó que la pareja había tenido una pelea brutal esa misma noche, la más intensa que había escuchado. Decidimos verificar si todo estaba bien, así que nos dirigimos a su habitación. La puerta no estaba cerrada con llave, por lo que entramos y lo que encontramos fue aterrador. Sara yacía en el sofá, gravemente herida, con sangre en las paredes y el techo. Llamamos inmediatamente a la policía, y el vecino mencionó que Andrés le había confesado haber golpeado a Sara con un martillo. Las autoridades localizaron a Andrés poco después, y nos informaron que su plan era incendiar la casa con Sara aún adentro. Al día siguiente, la historia apareció en los noticieros locales, conmocionando a la comunidad. Esa experiencia me dejó una marca imborrable, al haber estado tan cerca de un hombre que estuvo a punto de convertirse en un asesino. Sin embargo, lo que siguió fueron más relatos escalofriantes sobre individuos peligrosos. Uno de ellos fue un hombre al que llamaremos Marco. Se decía que conducía una camioneta blanca y que lo habían visto varias veces cerca de una gasolinera en nuestro pueblo. Su mirada fría y maliciosa provocaba inquietud. Una mujer del área lo había ayudado a encontrar un campamento gratuito, sin saber que más tarde sería vinculado con una serie de secuestros y asesinatos. Un verano, un grupo de chicas universitarias tuvo la mala suerte de cruzarse con él en la playa. Al final, Marco resultó ser el responsable de la desaparición de una mujer en diciembre de ese mismo año. Su captura se produjo tras otro asesinato en Georgia, y si investigas un poco descubrirás la historia perturbadora que envuelve a este individuo. Lo inquietante de todo esto era cómo el peligro podía estar tan cerca, escondido tras una fachada común. La experiencia en la pensión había sido una llamada de atención. La vida a menudo nos pone en situaciones que nunca imaginamos. Nos enfrentamos a una delgada línea entre lo normal y lo aterrador, y el recuerdo de esos momentos todavía persiste, recordándonos que, a veces, los monstruos no están en las historias de terror, sino en las vidas cotidianas que nos rodean. Con cada día que pasábamos en la pensión,
La sensación de vulnerabilidad se intensificaba. Era como si la calma de la rutina diaria se convirtiera en un disfraz para la verdadera naturaleza de la vida en comunidad. Uno nunca sabe qué secretos esconden las paredes de un lugar donde las historias de los vecinos se entrelazan con las propias. Los incidentes con Andrés y Sara se convirtieron en una anécdota en el vecindario, un recordatorio de lo que había sucedido, pero también una advertencia de que el peligro puede estar siempre al acecho, incluso en los lugares que consideramos seguros. Cada vez que escuchábamos un grito o un golpe en la pared, nuestra ansiedad aumentaba y nos preguntábamos quién sería el siguiente en cruzar esa línea entre la cordura y la locura. Con el tiempo, la presión económica y el ambiente tenso de la pensión se volvieron insoportables. Comenzamos a buscar un nuevo lugar para vivir, pero cada vez que pensábamos en mudarnos, la idea de dejar atrás la seguridad de nuestra relación y la promesa de un nuevo comienzo se enfrentaba a las sombras del pasado. Al final, decidimos que no podríamos quedarnos allí más tiempo y comenzamos a planear nuestra salida. En un mundo donde los límites entre la normalidad y la locura son tan delgados, aprendimos que es fundamental cuidar de uno mismo y estar alerta ante lo inesperado. La vida puede sorprendernos de maneras que nunca anticipamos, y mientras caminamos por la vida, es vital recordar que no todos los rostros amigables son verdaderamente inocentes. Así fue como aquella experiencia aterradora se convirtió en una lección crucial sobre la naturaleza humana, la importancia de la precaución y la necesidad de proteger a quienes amamos, incluso en medio de la adversidad. Con cada día que pasaba, nos esforzamos por encontrar un nuevo hogar y dejar atrás las sombras de la pensión, sabiendo que el verdadero terror no solo reside en los eventos que presenciamos, sino también en las decisiones que tomamos para seguir adelante. Historia 3. Era el verano de 2004, cuando mi familia y yo planeábamos unas vacaciones en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca. Mi padre estaba atrapado en una importante reunión de trabajo y no podría unirse a nosotros hasta unos días más tarde. A pesar de mi evidente descontento, mi madre decidió que debíamos partir sin él para aprovechar el tiempo. Así que, junto a mis 2 hermanos, comenzamos el largo viaje hacia nuestro destino. Yo tenía alrededor de 14 años en ese momento, y aunque el trayecto fue en su mayoría tranquilo, nos encontramos con algunos retrasos inesperados que nos hicieron llegar mucho más tarde de lo que habíamos planeado. Cuando finalmente arribamos a la casa de alquiler, nos dimos cuenta de que los dueños ya se habían retirado para la noche y no pudimos contactarlos para obtener las llaves. Puede sonar como una mala planificación, pero al parecer eran extremadamente estrictos con el horario de entrega. Mi madre, con una mezcla de frustración y hambre, decidió que ya que estábamos allí, lo mejor era buscar algo de cenar. Sugirió ir a un restaurante cercano donde servían mariscos frescos, así que llamamos a mi padre para pedirle que intentara reservar una habitación en algún hotel, mientras nosotros cenábamos. A medida que disfrutábamos de la comida, un hombre se acercó a nuestra mesa. Parecía ser alguien del lugar, y comenzó a charlar con mi madre. Al principio no me preocupé. Pensé que solo era un lugareño amigable. Sin embargo, mientras conversaban, mi madre recibió una llamada de mi padre, quien le informó que todos los hoteles estaban completamente ocupados por la temporada alta. Nos encontrábamos en una situación difícil, sin un lugar donde quedarnos, y el hombre que había estado escuchando la conversación aprovechó el momento para ofrecer una solución. Se presentó como Manuel, un residente local que, según dijo, tenía una gran casa con una cabaña para huéspedes. Dijo que él y su esposa estarían encantados de recibirnos por una noche. Al escuchar esto, todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. No había forma de que quisiera quedarme en la casa de un extraño en medio de un lugar desconocido. Mi madre, siempre cautelosa pero quizás agotada por el largo viaje, decidió hacerle algunas preguntas al hombre. Manuel parecía conocer bien el mundo financiero, y tras una breve conversación, mi madre pareció sentirse lo suficientemente cómoda como para aceptar su oferta. A pesar de mis protestas, mi padre, al otro lado del teléfono desde la Ciudad de México, insistió en que estaba exagerando y que no debía desconfiar tanto de las personas. Resignado junto a mis hermanos, seguimos al hombre en su coche hasta su propiedad. La casa era enorme, rodeada de un silencio abrumador y muy pocos vecinos visibles. La cabaña de huéspedes en la que nos alojaríamos estaba bien cuidada,
con muebles sencillos pero confortables. Sin embargo, algo me inquietaba. Las camas en cada habitación estaban colocadas justo debajo de grandes ventanas sin cortinas, lo cual me pareció extraño y un tanto inquietante. Poco después de instalarnos, estábamos preparándonos para dormir cuando escuchamos un golpe en la puerta. Era Manuel, que había venido a verificar si todo estaba bien. Mi madre, siendo educada, lo despidió agradeciéndole su amabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos otro golpe. Esta vez, el hombre insistió en que solo quería asegurarse de que estuviéramos cómodos. Mi madre, ya un poco incómoda, le aseguró nuevamente que todo estaba en orden y que no era necesario que volviera a pasar. Pasaron unos 30 minutos más. Estaba acostado, incapaz de conciliar el sueño, cuando noté que mi madre estaba sentada al borde de la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Le pregunté qué ocurría y ella, sin decir palabra, me hizo un gesto con los ojos para que mirara. Sentí cómo mi corazón se aceleraba al ver lo que ella estaba mirando. Una figura masculina estaba de pie fuera de la ventana, inmóvil, observándonos. Apenas podía respirar de la impresión. No sé cuánto tiempo estuvo allí, pero mi madre esperó pacientemente a que desapareciera antes de susurrarnos que empacáramos nuestras cosas rápidamente. Mientras lo hacíamos, mi padre, todavía en el teléfono, nos suplicaba que no actuáramos de manera precipitada, pero mi madre ya no estaba dispuesta a correr riesgos. Sin perder tiempo, comenzamos a cargar el auto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando salimos de la cabaña. Rodeamos la casa principal para dirigirnos hacia la salida de la propiedad. Pero cuando llegamos al portón lo encontramos cerrado con un gran candado. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Las luces de la casa principal, que habían estado encendidas cuando llegamos, ahora estaban completamente apagadas. Y ambos autos, el de Manuel y otro que supuestamente era de su esposa, habían desaparecido. Mi madre, visiblemente aterrada, tomó una decisión drástica. Mi padre, escuchando todo desde el teléfono, le sugirió que intentara forzar la salida. Así que sin pensarlo 2 veces aceleró y rompió el portón. El golpe resonó en la quietud de la noche mientras huíamos de aquel lugar a toda velocidad. Nadie dijo una palabra durante el largo trayecto de regreso a la Ciudad de México. Nunca volvimos a hablar de esa noche, y mis padres se rehusaban a mencionar lo que había sucedido. Fue solo mucho tiempo después, durante una conversación con un tío que había bebido más de la cuenta, que supe algo más. Con una mirada sombría me dijo: ¿No te dijeron que los dueños de esa casa estaban de vacaciones? La revelación me dejó helado. ¿Quién era realmente ese hombre que nos ofreció hospedaje? ¿Y qué había planeado para nosotros aquella noche? Nunca lo sabré, pero desde entonces he evitado cualquier recuerdo de esas vacaciones y aquel oscuro encuentro que pudo haber tenido un final mucho más siniestro. Historia 4. Era una noche común en la ciudad. La brisa otoñal soplaba suavemente entre los edificios altos y el bullicio de la vida nocturna comenzaba a desvanecerse mientras las calles se vaciaban. Isabel, de 27 años, caminaba de regreso a su departamento después de un largo turno en el hospital donde trabajaba como enfermera. Aunque amaba su profesión, los turnos nocturnos la dejaban exhausta, y lo único que deseaba esa noche era llegar a su hogar y dormir. El camino hacia su apartamento en el centro de la ciudad siempre había sido familiar, y aunque la oscuridad llenaba los rincones de las calles, Isabel nunca había sentido miedo al caminar sola. Era una zona relativamente segura, bien iluminada y con cámaras de seguridad en cada esquina. Sin embargo, esa noche algo parecía diferente. El aire estaba más pesado, y un extraño silencio se cernía sobre las calles. Incluso los sonidos típicos de la ciudad parecían haberse desvanecido. Isabel aceleró el paso intentando ignorar la incomodidad que comenzaba a instalarse en su mente. Al llegar a un cruce, vio algo que la hizo detenerse. En la esquina opuesta, un hombre estaba de pie, inmóvil, observándola fijamente. No era raro ver gente en la calle a esas horas, pero había algo perturbador en la manera en que él simplemente la miraba, sin moverse. Llevaba un abrigo oscuro, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha. Lo único visible eran sus ojos, brillando con una intensidad casi antinatural, bajo la luz amarillenta de una farola. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, pero la calle estaba completamente vacía. «Es solo un tipo raro»,
pensó intentando tranquilizarse. Siguió caminando sin perder de vista al hombre. A medida que avanzaba, él comenzó a moverse también, manteniendo una distancia constante. Isabel giró en la siguiente esquina esperando que se quedara atrás, pero al llegar al final de la cuadra, ahí estaba él de nuevo, como si la estuviera esperando. La paranoia comenzó a apoderarse de ella, y su respiración se aceleró. Decidió cambiar su ruta doblando por calles más transitadas, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre seguía allí, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. Cada paso que daba se sentía más pesado, más urgente. Finalmente, llegó a su edificio y rápidamente entró al vestíbulo, cerrando la puerta de seguridad detrás de ella. Isabel se apoyó en la puerta de cristal, respirando con dificultad. El hombre se detuvo frente al edificio observándola a través de la puerta cerrada. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron, y en esos ojos había algo más que simple curiosidad. Había una oscuridad, un vacío que la aterrorizaba. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó el portero, un hombre mayor llamado Joaquín que había trabajado en el edificio durante años. No solo es alguien que me estaba siguiendo, respondió Isabel sintiéndose algo ridícula al decirlo en voz alta. Joaquín miró hacia la puerta y frunció el ceño. El hombre ya no estaba. Se había desvanecido en la oscuridad de la calle. Asegúrate de que todas las ventanas estén cerradas esta noche, señorita, le dijo Joaquín antes de regresar a su puesto. Isabel asintió y se dirigió hacia el ascensor. Al llegar a su apartamento en el 6º piso, cerró con llave y echó todas las cerraduras. A pesar de que intentaba convencerse de que estaba a salvo, no podía sacudirse la sensación de que aún la observaban. Caminó hasta la ventana de su sala de estar y miró hacia abajo, hacia la calle. No había rastro del hombre. El alivio la invadió brevemente, pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. El apartamento de Isabel era pequeño pero acogedor. Las luces tenues y el suave ronroneo de su gato, Toby, solían tranquilizarla. Sin embargo, esa noche, incluso Toby estaba inquieto, mirando constantemente hacia la puerta principal, como si esperara que algo entrara. Decidió no darle más vueltas. Era tarde, y lo mejor sería irse a dormir. Cerró todas las ventanas, se puso el pijama y se metió en la cama, pero el sueño no llegó tan fácilmente. Su mente seguía regresando a los ojos del hombre en la calle. A medida que las horas pasaban, se quedó dormida, aunque con un sueño ligero e intranquilo. A mitad de la noche se despertó de golpe. Algo no estaba bien. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, pero sintió un cambio en el aire, como si no estuviera sola. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de escuchar algún sonido. Entonces lo escuchó. Un leve susurro, apenas perceptible, pero ahí estaba. Venía de la sala de estar. Isabel se levantó lentamente de la cama, su cuerpo temblando. No quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Caminó hacia la sala con el corazón en la garganta. Al llegar a la puerta lo vio. La ventana que había cerrado antes de irse a dormir ahora estaba entreabierta, y Toby estaba sentado frente a ella, mirando fijamente hacia afuera. El pánico se apoderó de ella. Corrió hacia la ventana y la cerró de golpe, pero al hacerlo escuchó algo detrás de ella. Era un ruido suave, casi imperceptible. El crujido de la madera bajo un peso. Se giró lentamente, y su corazón se detuvo. El hombre estaba allí, de pie en la oscuridad de su sala. Su figura alta y delgada era apenas visible, pero sus ojos, esos ojos vacíos y brillantes, la miraban con una intensidad aterradora. Isabel intentó gritar, pero no pudo. El terror la había paralizado. El hombre avanzó lentamente hacia ella, su respiración calmada y controlada. «Te he estado observando, Isabel», susurró con una voz fría y monótona. «He estado esperando este momento». Isabel retrocedió, intentando alcanzar su teléfono, pero el hombre fue más rápido. De un tirón la lanzó al suelo, su cuerpo temblando de miedo bajo el peso de su atacante. «Siempre sabes quién te observa, pero nunca lo ves venir, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que distorsionaba su rostro en una mueca grotesca. Luchando por respirar, Isabel intentó gritar, pero el hombre le cubrió la boca con una mano. «Shh, nadie va a venir a ayudarte, he estado planeando esto por mucho tiempo».
Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido fuerte retumbó en la puerta. Joaquín, el portero, había escuchado un ruido extraño al pasar cerca del apartamento de Isabel y decidió intervenir. El hombre se congeló por un segundo, lo suficiente para que Isabel reuniera las fuerzas necesarias para empujarlo con todas sus fuerzas. Corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando Joaquín entraba. El hombre intentó escapar por la ventana, pero Joaquín llamó rápidamente a la policía, quienes lo capturaron minutos después. Resultó que el hombre había estado acosando a mujeres en la ciudad durante años, acechando sus rutinas, entrando en sus hogares en el silencio de la noche. Nadie sabía cómo lograba entrar sin dejar rastro. Isabel se quedó mirando el vacío que había dejado el intruso al ser arrestado, y aunque la pesadilla había terminado, sabía que el terror de sentirse observada nunca la abandonaría por completo. Las sombras en la ciudad pueden ocultar cosas mucho más oscuras de lo que uno imagina, y el silencio de la noche no siempre es sinónimo de paz. Historia 5. El Parque de las Colinas era el pulmón verde de la ciudad, un oasis natural entre rascacielos y calles congestionadas. Durante el día estaba lleno de familias paseando, corredores entrenando y niños jugando en el área de juegos. Pero durante la noche el parque cambiaba. Las luces se apagaban, las sombras se alargaban y la calma se transformaba en un vacío inquietante. Ana, una joven fotógrafa de 24 años, solía pasear por el parque al anochecer. Amaba la tranquilidad de las horas finales del día, cuando los últimos rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles, creando un juego de luces y sombras perfectas para sus fotografías. Su cámara era una extensión de su cuerpo, y cada rincón del parque ofrecía un escenario nuevo para capturar. Esa tarde, Ana decidió quedarse más tiempo de lo habitual. Quería aprovechar una rara neblina que comenzaba a cubrir el lugar. Las luces de las farolas apenas penetraban la espesa niebla, y el ambiente tenía algo de mágico, casi irreal. Los pocos corredores que aún quedaban en el parque ya se marchaban, y Ana se quedó sola, rodeada por un silencio que solo se rompía por el leve crujido de las hojas bajo sus pies. Caminó hasta un pequeño claro cerca del estanque, un lugar apartado y siempre vacío. Allí sentía que podía conectar con su arte de una manera más profunda, sin distracciones. Al llegar preparó su cámara, enfocó un viejo árbol torcido y comenzó a disparar. Mientras revisaba las fotos en la pantalla, una sensación extraña comenzó a invadirla. Era como si alguien la estuviera observando. Levantó la mirada, pero el parque estaba desierto. Intentó ignorar el sentimiento, pero la incomodidad crecía. El aire a su alrededor se había vuelto pesado, opresivo. De repente escuchó un crujido detrás de ella. Se giró bruscamente enfocando la cámara hacia los arbustos. Nada. Solo el susurro del viento entre las hojas. Decidió que era hora de marcharse, pero antes de poder dar un paso, un murmullo rompió el silencio. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado humano. Era una risa, suave, contenida, como si alguien intentara no ser escuchado. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Retrocedió un paso mirando alrededor frenéticamente. No había nadie, no debía haber nadie, pero el murmullo seguía, más cercano, envolvente. De repente un susurro. ¿Te gusta jugar? Ana tragó saliva y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del parque. A lo lejos las luces de las farolas parecían más débiles, y la niebla se hacía más espesa. Sus pasos resonaban en la quietud, pero ahora no estaba segura si solo eran los suyos. Escuchaba otros pasos detrás de ella, sigilosos, imitando su ritmo. Aceleró el paso, sintiendo cómo su corazón martillaba en sus oídos. No podía estar segura de lo que había escuchado, pero cada fibra de su ser le decía que no estaba sola. Se giró una vez más, pero la neblina hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. A lo lejos la silueta de los árboles se difuminaba en la oscuridad. De repente vio una sombra moverse entre los árboles. Al principio pensó que podría ser un animal, pero la figura era demasiado alta, demasiado humana. No caminaba, se deslizaba entre las sombras, manteniéndose siempre en los límites de su visión, como un depredador acechando a su presa. Ana comenzó a correr, su respiración se volvía más pesada a medida que avanzaba, pero el parque parecía interminable. Cada vez que creía estar cerca de la salida, las sombras se alargaban y la niebla espesaba. Los pasos detrás de ella
se hicieron más rápidos, más cercanos. Estaba segura de que alguien la seguía, pero cuando se giraba, no veía a nadie. Finalmente vio la reja del parque. Estaba a solo unos metros de distancia, pero antes de llegar una mano se posó sobre su hombro, helada y firme. Ana gritó y se giró, pero no había nadie, solo el vacío oscuro de la niebla. Cayó al suelo respirando agitadamente, mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. Se levantó como pudo, temblando, y corrió hacia la reja. La empujó y salió del parque, sintiendo un alivio momentáneo. La calle estaba vacía, pero el brillo de las luces de la ciudad la hizo sentirse más segura. Miró hacia atrás una vez más, y ahí estaba. En la entrada del parque, una figura alta y delgada la observaba desde la oscuridad. No se movía, solo la miraba, y aunque no podía ver su rostro, Ana sintió una sonrisa malévola atravesar la distancia entre ellos. El resto del camino hacia su apartamento fue un borrón. Cerró la puerta con llave, temblando, intentando racionalizar lo que había vivido. Tal vez fue solo mi imaginación, se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que había algo más. Revisó las fotos en su cámara, buscando alguna evidencia de lo que había visto, pero todo parecía normal, excepto una. La última foto tomada cerca del estanque mostraba algo que no había notado antes. Entre las sombras del árbol torcido, una figura humana estaba de pie. Era alta y delgada, con una mano extendida hacia ella, y aunque la imagen estaba borrosa, podía distinguir claramente unos ojos brillantes que la miraban fijamente. Los días siguientes, Ana evitó el parque. Había algo profundamente perturbador en lo que había vivido, y no podía sacudirse la sensación de ser observada. Sin embargo, cada noche, sentía esa misma presencia, incluso dentro de su hogar. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y cada crujido en la casa le hacía recordar esos pasos en el parque. Una noche, después de una semana de pesadillas constantes, decidió que no podía más. Tomó la cámara decidida a borrar las fotos. Pero cuando encendió el dispositivo, la pantalla parpadeó y una nueva imagen apareció. No era una foto que ella hubiera tomado. Era una imagen de su apartamento, de su cama, y allí, al fondo, una figura delgada y alta la observaba mientras dormía. El terror la invadió. Miró a su alrededor, pero estaba sola, o eso pensaba. Con las manos temblorosas apagó la cámara y la dejó sobre la mesa respirando rápidamente. El silencio de la noche era aplastante, y entonces lo escuchó, el crujido suave de pasos detrás de ella. Ana giró lentamente, sintiendo cómo su sangre se helaba. Allí, en la puerta de su habitación, la figura alta la observaba, inmóvil, con esa sonrisa cruel que no necesitaba mostrar para ser sentida. Los ojos brillaban en la oscuridad, y una voz fría y gutural rompió el silencio. «Te dije que me gustaba jugar». La figura avanzó un paso y Ana gritó, pero su voz fue ahogada por el terror que se apoderaba de su cuerpo. No había escapatoria, y en ese momento entendió que la presencia en el parque nunca la había dejado. Ahora estaba en su hogar, y el juego apenas comenzaba. Historia 6. Era una noche común en la ciudad. La brisa otoñal soplaba suavemente entre los edificios altos, y el bullicio de la vida nocturna comenzaba a desvanecerse mientras las calles se vaciaban. Isabel, de 27 años, caminaba de regreso a su departamento después de un largo turno en el hospital donde trabajaba como enfermera. Aunque amaba su profesión, los turnos nocturnos la dejaban exhausta, y lo único que deseaba esa noche era llegar a su hogar y dormir. El camino hacia su apartamento en el centro de la ciudad siempre había sido familiar, y aunque la oscuridad llenaba los rincones de las calles, Isabel nunca había sentido miedo al caminar sola. Era una zona relativamente segura, bien iluminada y con cámaras de seguridad en cada esquina. Sin embargo, esa noche algo parecía diferente. El aire estaba más pesado y un extraño silencio se cernía sobre las calles. Incluso los sonidos típicos de la ciudad parecían haberse desvanecido. Isabel aceleró el paso, intentando ignorar la incomodidad que comenzaba a instalarse en su mente. Al llegar a un cruce vio algo que la hizo detenerse. En la esquina opuesta un hombre estaba de pie, inmóvil, observándola fijamente. No era raro ver gente en la calle a esas horas, pero había algo perturbador en la manera en que él simplemente la miraba, sin moverse. Llevaba un abrigo oscuro,
y su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha. Lo único visible eran sus ojos, brillando con una intensidad casi antinatural bajo la luz amarillenta de una farola. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, pero la calle estaba completamente vacía. «Es solo un tipo raro», pensó, intentando tranquilizarse. Siguió caminando sin perder de vista al hombre. A medida que avanzaba, él comenzó a moverse también, manteniendo una distancia constante. Isabel giró en la siguiente esquina, esperando que se quedara atrás, pero al llegar al final de la cuadra, ahí estaba él de nuevo, como si la estuviera esperando. La paranoia comenzó a apoderarse de ella y su respiración se aceleró. Decidió cambiar su ruta, doblando por calles más transitadas, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre seguía allí, siempre a la misma distancia, siempre en silencio. Cada paso que daba se sentía más pesado, más urgente. Finalmente, llegó a su edificio y rápidamente entró al vestíbulo, cerrando la puerta de seguridad detrás de ella. Isabel se apoyó en la puerta de cristal respirando con dificultad. El hombre se detuvo frente al edificio, observándola a través de la puerta cerrada. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron, y en esos ojos había algo más que simple curiosidad. Había una oscuridad, un vacío que la aterrorizaba. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó el portero, un hombre mayor llamado Joaquín que había trabajado en el edificio durante años. No, solo es alguien que me estaba siguiendo», respondió Isabel sintiéndose algo ridícula al decirlo en voz alta. Joaquín miró hacia la puerta y frunció el ceño. El hombre ya no estaba, se había desvanecido en la oscuridad de la calle. «Asegúrate de que todas las ventanas estén cerradas esta noche, señorita», le dijo Joaquín antes de regresar a su puesto. Isabel asintió y se dirigió hacia el ascensor. Al llegar a su apartamento en el 6º piso, cerró con llave y echó todas las cerraduras. A pesar de que intentaba convencerse de que estaba a salvo, no podía sacudirse la sensación de que aún la observaban. Caminó hasta la ventana de su sala de estar y miró hacia abajo, hacia la calle. No había rastro del hombre. El alivio la invadió brevemente, pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. El apartamento de Isabel era pequeño pero acogedor. Las luces tenues y el suave ronroneo de su gato, Toby, solían tranquilizarla. Sin embargo, esa noche, incluso Toby estaba inquieto, mirando constantemente hacia la puerta principal, como si esperara que algo entrara. Decidió no darle más vueltas. Era tarde, y lo mejor sería irse a dormir. Cerró todas las ventanas, se puso el pijama y se metió en la cama, pero el sueño no llegó tan fácilmente. Su mente seguía regresando a los ojos del hombre en la calle. A medida que las horas pasaban, se quedó dormida, aunque con un sueño ligero e intranquilo. A mitad de la noche se despertó de golpe. Algo no estaba bien. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, pero sintió un cambio en el aire, como si no estuviera sola. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de escuchar algún sonido. Entonces lo escuchó. Un leve susurro apenas perceptible, pero ahí estaba. Venía de la sala de estar. Isabel se levantó lentamente de la cama, su cuerpo temblando. No quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Caminó hacia la sala con el corazón en la garganta. Al llegar a la puerta, lo vio. La ventana que había cerrado antes de irse a dormir ahora estaba entreabierta, y Toby estaba sentado frente a ella, mirando fijamente hacia afuera. El pánico se apoderó de ella. Corrió hacia la ventana y la cerró de golpe, pero al hacerlo, escuchó algo detrás de ella. Era un ruido suave, casi imperceptible. El crujido de la madera bajo un peso. Se giró lentamente y su corazón se detuvo. El hombre estaba allí, de pie en la oscuridad de su sala. Su figura alta y delgada era apenas visible, pero sus ojos, esos ojos vacíos y brillantes, la miraban con una intensidad aterradora. Isabel intentó gritar, pero no pudo. El terror la había paralizado. El hombre avanzó lentamente hacia ella, su respiración calmada y controlada. «Te he estado observando, Isabel», susurró con una voz fría y monótona. «He estado esperando este momento». Isabel retrocedió, intentando alcanzar su teléfono, pero el hombre fue más rápido. De un tirón, la lanzó al suelo, su cuerpo temblando de miedo bajo el peso de su atacante. «Siempre sabes quién te observa, pero nunca lo ves venir, ¿verdad?», dijo,
con una sonrisa que distorsionaba su rostro en una mueca grotesca. Luchando por respirar, Isabel intentó gritar, pero el hombre le cubrió la boca con una mano. «Shh, nadie va a venir a ayudarte. He estado planeando esto por mucho tiempo». Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido fuerte retumbó en la puerta. Joaquín, el portero, había escuchado un ruido extraño al pasar cerca del apartamento de Isabel y decidió intervenir. El hombre se congeló por un segundo, lo suficiente para que Isabel reuniera las fuerzas necesarias para empujarlo con todas sus fuerzas. Corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando Joaquín entraba. El hombre intentó escapar por la ventana, pero Joaquín llamó rápidamente a la policía, quienes lo capturaron minutos después. Resultó que el hombre había estado acosando a mujeres en la ciudad durante años, acechando sus rutinas, entrando en sus hogares en el silencio de la noche. Nadie sabía cómo lograba entrar sin dejar rastro. Isabel se quedó mirando el vacío que había dejado el intruso al ser arrestado, y aunque la pesadilla había terminado, sabía que el terror de sentirse observada nunca la abandonaría por completo. Las sombras en la ciudad pueden ocultar cosas mucho más oscuras de lo que uno imagina, y el silencio de la noche no siempre es sinónimo de paz. Historia 7. Era un día como cualquier otro cuando Clara decidió abrir su cuenta de Instagram para revisar las últimas publicaciones de sus amigos y compartir algunas fotos de su reciente viaje a la playa. A sus 24 años, Clara llevaba una vida común. Trabajaba como diseñadora gráfica, vivía en un pequeño departamento en la ciudad y mantenía una activa presencia en redes sociales. Siempre había pensado que, a pesar de los peligros que muchos advertían, las redes eran simplemente una forma divertida de mantenerse conectada. Hasta que conoció a El Observador. Todo comenzó con un mensaje directo en Instagram. Un perfil anónimo, sin foto ni publicaciones, le envió un mensaje simple pero inquietante. He estado siguiéndote desde hace tiempo. Me encanta lo que haces. Conozco todos tus movimientos. Clara lo ignoró al principio. Pensó que se trataba de un troll, uno de esos usuarios molestos que disfrutan provocando a otros. Pero el mensaje le dejó una sensación incómoda. Cuando revisó el perfil, notó que no había información disponible. Ni una sola imagen, ni una descripción, solo un nombre de usuario compuesto por números y letras aleatorias. Decidió bloquearlo y olvidarse del tema. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. A los pocos días, el mismo perfil volvió a aparecer, esta vez con un nuevo nombre de usuario, pero el mismo mensaje. Me gusta cómo te ves cuando sales a correr por las mañanas. Clara se congeló al leer esas palabras. Solo unos días antes había subido una foto de su rutina de ejercicios matutinos, pero el tono del mensaje era personal, como si alguien la hubiera visto en persona. Inquieta, decidió bloquear nuevamente el perfil y configurar sus cuentas como privadas. Hizo una limpieza en su lista de seguidores, eliminando a todos aquellos que no conocía personalmente. Es solo una persona aburrida, se dijo a sí misma, tratando de calmar su creciente paranoia. Pero los mensajes no pararon. Nuevas cuentas seguían apareciendo, siempre con el mismo patrón, sin publicaciones, sin información, y un mensaje directo que era cada vez más específico. El café que tomas en las mañanas se ve delicioso. La próxima vez prueba con menos azúcar. Clara comenzó a dudar de su cordura. ¿Cómo era posible que alguien supiera tanto sobre ella? Desesperada, decidió tomar una pausa de las redes sociales. Cerró sus cuentas y evitó subir cualquier tipo de contenido. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía. Cada vez que salía de casa, tenía la impresión de que unos ojos invisibles la seguían. Miraba por encima del hombro constantemente, convencida de que alguien la vigilaba. Un día, mientras caminaba de regreso a su departamento tras un largo día de trabajo, notó algo inusual. Un auto negro la seguía de manera discreta. No parecía estar conduciendo con prisa, pero mantenía una distancia constante. Clara aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. Justo cuando estaba a punto de llegar a su edificio, el auto se detuvo a un lado de la calle. No pudo ver quién estaba dentro. Los cristales estaban polarizados. Entró en su departamento rápidamente y cerró la puerta con llave, su respiración entrecortada. Mientras intentaba calmarse, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje directo en una cuenta que ni siquiera recordaba haber reactivado.
Linda chaqueta roja, te queda bien. Era el mismo perfil anónimo. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se miró al espejo de la entrada. Llevaba una chaqueta roja, la misma con la que había salido esa mañana. Corrió hacia las ventanas y cerró las cortinas, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. A la mañana siguiente se dirigió a la policía mostrando los mensajes que había recibido y explicando cómo sentía que alguien la estaba siguiendo. El oficial que la atendió fue amable, pero no pudo ofrecerle mucho más que un consejo: bloquear las cuentas, cambiar sus contraseñas y mantenerse alerta. No había evidencia clara de quién estaba detrás de los mensajes. Pasaron los días, y aunque Clara intentaba seguir con su vida normal, no podía sacudirse la paranoia que la consumía. Un viernes por la noche decidió salir a tomar algo con sus amigos. Necesitaba despejarse, olvidar por un rato el miedo que la acosaba. La velada fue agradable, y por primera vez en semanas Clara sintió un poco de paz. Sin embargo, al regresar a su departamento, todo cambió. Abrió la puerta y lo primero que notó fue un olor extraño, como a humedad y tierra. Al principio pensó que era su imaginación, pero al encender la luz el terror la golpeó de lleno. En el centro de su sala, sobre la mesa de café, había una foto impresa. Era una imagen de ella misma, tomada mientras dormía. Clara retrocedió, su respiración acelerada. ¿Cómo había entrado alguien en su casa? La puerta estaba cerrada cuando llegó y no había signos de que hubiera sido forzada. Temblando tomó la foto y la volteó. En el reverso un mensaje escrito a mano: «Siempre estoy cerca». El terror la paralizó. Corrió hacia su habitación, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que alguien contestara, escuchó un crujido. Venía del pasillo, justo fuera de su puerta. Se armó de valor y entreabrió la puerta de su habitación, pero no había nadie. Entonces sonó una notificación en su teléfono. Otro mensaje directo en Instagram. Clara lo abrió con las manos temblorosas. Esta vez el mensaje decía: «Deberías haber cerrado la ventana». Corrió hacia su ventana y efectivamente estaba entreabierta. Fue en ese momento que lo vio. A través del reflejo en el cristal, un hombre estaba parado justo detrás de ella. Su rostro estaba cubierto con una máscara blanca sin expresión, y en su mano sostenía un cuchillo. Clara no tuvo tiempo de gritar. El hombre la agarró por la espalda, cubriéndole la boca con fuerza. Luchó desesperadamente, pero el pánico la había debilitado. Intentó recordar los consejos de defensa personal que alguna vez había leído, pero todo lo que podía hacer era luchar contra el terror que la consumía. El hombre la empujó contra el suelo, sujetándola con firmeza mientras le susurraba al oído: «Te he estado observando desde el principio. Cada foto, cada movimiento, todo es mío». El cuchillo se acercaba a su piel, pero en el último segundo, algo la salvó. Las luces del pasillo del edificio se encendieron de golpe, y la puerta de su vecina se abrió. El hombre se congeló y, antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo por la ventana, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Clara quedó sola, temblando en el suelo, con lágrimas de terror corriendo por su rostro. El sonido de las sirenas se acercaba, pero el trauma ya estaba instalado en su mente. Aunque la policía nunca atrapó al hombre, Clara sabía que él seguía ahí, en algún lugar, observando, esperando. Cerró todas sus cuentas en redes sociales después de esa noche, incapaz de soportar la idea de ser vulnerable otra vez. Pero cada vez que abría su correo o veía un mensaje desconocido en su teléfono, no podía evitar sentir que él todavía estaba allí, en las sombras, observándola, y que, en cualquier momento, podría regresar. Historia 8. En la tranquila localidad de Ashford, nadie sospechaba que bajo la calma superficial latía un mal antiguo. Durante décadas las colinas habían sido el refugio perfecto para los excursionistas, las familias que querían escapar de la rutina y aquellos que buscaban paz en la naturaleza. Pero eso cambió un fatídico verano cuando comenzaron a surgir extrañas desapariciones. Todo comenzó con un grupo de 3 jóvenes universitarios que habían planeado un fin de semana de acampada en las afueras del pueblo. Nunca regresaron. Al principio las autoridades asumieron que se habían desorientado. Se organizó una búsqueda a gran escala, pero tras semanas de rastrear los bosques y montañas cercanas, no se hallaron rastros de los desaparecidos, ni ropa, ni mochilas, solo vacío.
El caso fue archivado como una desaparición inexplicable. Meses después, una joven llamada Amanda despertó de madrugada al sonido de un golpe seco en su puerta. Vivía sola en una pequeña casa que bordeaba las colinas. Nerviosa, miró por la ventana, pero no vio a nadie. Se dijo a sí misma que seguramente era el viento, pero no pudo volver a dormir. Cuando se levantó por la mañana, encontró una pequeña nota escrita a mano en su puerta. «Estoy observando». Fue el primer indicio de que algo estaba muy mal. La policía fue alertada, pero no le dieron mucha importancia. Podría haber sido una broma de mal gusto. Sin embargo, Amanda sabía que algo no estaba bien. Sentía una presencia, como si alguien la siguiera constantemente. Al poco tiempo dejó de ir al trabajo y evitaba salir de casa. Llamó a su madre y le rogó que viniera a quedarse con ella, pero antes de que pudieran reunirse, Amanda desapareció. En su hogar no había señales de lucha, y el único indicio de que algo había ocurrido era una ventana rota en el primer piso. Al investigar la casa, la policía encontró decenas de notas escondidas por todas partes, bajo los muebles, dentro de los armarios, en las rendijas de las paredes. Todas decían lo mismo: «Estoy observando». El caso de Amanda conmocionó a Ashford. Las personas comenzaron a cerrar sus puertas con llave, y el miedo a lo desconocido se propagó por el pueblo. El misterio de las desapariciones tomó un giro macabro cuando un excursionista encontró, casi por accidente, una fosa común escondida en el bosque. Los cuerpos estaban amontonados, algunos en avanzado estado de descomposición, otros enterrados recientemente. Entre los restos estaban los 3 universitarios desaparecidos y Amanda. Las autopsias revelaron algo aún más escalofriante. No habían muerto rápido. El asesino los había torturado, reteniéndolos durante días, semanas incluso, antes de asesinarlos. La noticia aterrorizó a la comunidad. ¿Quién estaba detrás de estos horrendos crímenes? ¿Cómo había logrado mantener cautivas a sus víctimas sin ser descubierto? Entonces comenzaron a aparecer más notas, ahora repartidas por todo el pueblo. En los buzones, en las puertas de las casas, incluso en los coches. El mensaje era siempre el mismo: «Estoy observando». Una sensación de pánico se apoderó de Ashford, y más desapariciones siguieron. La policía no tenía pistas, y la investigación avanzaba lentamente. Los residentes sospechaban de todos, y las acusaciones cruzadas comenzaron a fracturar la comunidad. Una de las notas llegó a las manos de Rachel, una joven reportera que había sido enviada a cubrir la historia. Aunque la mayoría del equipo de prensa veía las desapariciones como un caso más, Rachel no podía apartar la sensación de que había algo mucho más oscuro acechando en Ashford. Decidió investigar por su cuenta, convencida de que el asesino estaba mucho más cerca de lo que todos creían. Durante semanas siguió las pistas, hablando con los residentes del pueblo, examinando los patrones de las desapariciones y, sobre todo, las notas. Lo que descubrió fue aterrador. Todas las víctimas, sin excepción, habían recibido una nota antes de desaparecer. Las notas no eran solo una amenaza, eran una firma. Rachel decidió aventurarse a las colinas, el lugar donde se habían encontrado los cuerpos. Sabía que era peligroso, pero algo en su instinto le decía que las respuestas estaban allí. Llegó justo antes del anochecer, armada solo con su cámara y una linterna. Mientras caminaba por el sendero, no podía evitar sentir que algo la seguía, aunque al mirar hacia atrás, solo veía el vacío entre los árboles. Finalmente, encontró la fosa común. El lugar había sido acordonado por la policía, pero los investigadores ya se habían marchado. Todo estaba en silencio. Mientras inspeccionaba el área, notó algo extraño. Una cabaña a lo lejos, apenas visible entre los árboles. No estaba en los mapas ni había sido mencionada en la investigación. Decidió acercarse. La cabaña parecía abandonada, con las ventanas selladas y la puerta entreabierta. El aire que salía del interior estaba impregnado de un olor nauseabundo. Rachel sacó su linterna y entró, encontrando un caos de objetos personales esparcidos por todas partes. Pero lo más perturbador fue una habitación en el fondo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de las víctimas. Imágenes de sus vidas cotidianas, capturadas sin que se dieran cuenta. También había fotos recientes, de personas que aún no habían desaparecido. Entre ellas una de Rachel, tomada esa misma mañana. El sonido de una puerta cerrándose la hizo voltear, pero ya era tarde. El hombre estaba allí, observándola desde las sombras.
Era alto, de complexión delgada, con una sonrisa grotesca que distorsionaba su rostro. Llevaba un cuchillo en la mano, jugueteando con él como si fuera un simple utensilio de cocina. Rachel retrocedió lentamente, intentando no mostrar miedo. Sabía que su única opción era correr. El hombre no habló, solo la miraba disfrutando del momento. Cuando Rachel giró para correr, él la siguió de cerca. Su respiración pesada resonaba a través de la cabaña, mientras ambos corrían por el pasillo oscuro. Con una fuerza desesperada, Rachel empujó una mesa, creando una pequeña barrera entre ellos. Logró escapar por una ventana rota y corrió hacia el bosque. El hombre no la siguió de inmediato, pero ella sabía que no la dejaría ir tan fácilmente. Mientras huía podía escuchar su voz distante susurrando entre los árboles. «Estoy observando». Rachel corrió hasta el pueblo, donde alertó a las autoridades. Aunque regresaron a la cabaña al día siguiente, no encontraron rastro del hombre. El lugar había sido completamente desmantelado. Solo quedaba una cosa, una nota, clavada en la puerta de la cabaña. «Estoy observando». Rachel dejó Ashford poco después, pero nunca pudo escapar del terror que la siguió. Cada vez que estaba sola, sentía unos ojos sobre ella, y en las noches, en el rincón más oscuro de su mente, escuchaba su voz, suave y persistente, porque sabía que en algún lugar él seguía observando. Historia 9. El pueblo de White Falls había sido hasta hace poco un refugio pacífico, con sus paisajes rodeados de colinas y bosques interminables que parecían proteger a sus habitantes del resto del mundo. Era el típico lugar donde todos se conocían, donde las puertas quedaban abiertas y los niños jugaban sin preocupaciones en las calles al caer la tarde. Pero todo eso cambió cuando comenzaron a desaparecer personas, una tras otra. La primera en desaparecer fue Emily, una joven de 19 años que vivía con su madre. Salió una tarde a pasear por el bosque, algo que hacía a menudo, y jamás regresó. Al principio todos pensaron que tal vez se había ido voluntariamente, buscando una nueva vida fuera de ese lugar aburrido. Pero cuando pasaron las semanas y no hubo rastro de ella, la preocupación se instaló en el corazón del pueblo. La segunda desaparición fue la de un hombre mayor, Peter, un jubilado que vivía solo en las afueras del pueblo. Nadie notó su ausencia hasta días después, cuando el cartero encontró su casa vacía. No había señales de lucha, ni indicios de que se hubiera ido por su cuenta. Simplemente había desaparecido. El miedo comenzó a asentarse, pero fue la tercera desaparición la que realmente rompió la calma. Sarah, una niña de 8 años, no regresó después de la escuela. Sus padres entraron en pánico y la comunidad se unió en una búsqueda desesperada, pero no encontraron nada más que su mochila tirada en el sendero que conducía a su casa. El pánico cundió en White Falls. Las puertas, que antes quedaban sin llave, ahora estaban aseguradas con cerrojos y cadenas. Nadie salía solo, y las calles se vaciaban al anochecer. Se rumoraba que alguien estaba cazando a las personas. Algunos hablaban de un forastero que habían visto merodear en las cercanías. Otros creían que se trataba de alguien del pueblo, alguien que se escondía a plena vista. Una tarde, mientras los policías locales peinaban el bosque en busca de alguna pista, encontraron algo que los heló hasta los huesos. Una cabaña. Estaba oculta entre los árboles, a varios kilómetros de cualquier sendero conocido. Era una construcción pequeña, de madera podrida y ventanas clausuradas. No parecía haber estado habitada recientemente, pero al acercarse, notaron algo extraño. El aire olía a podrido. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero la rompieron sin dudar. Al entrar, lo primero que vieron fueron las paredes. Estaban cubiertas de fotografías, todas de las personas que habían desaparecido. Emily, Peter, Sarah y otras que ni siquiera sabían que faltaban. Las imágenes mostraban a las víctimas en diferentes estados, algunas riendo, otras caminando, pero lo más perturbador era que todas parecían haber sido tomadas sin que ellos supieran que estaban siendo observados. Avanzaron hacia la única habitación de la cabaña, y al abrir la puerta lo vieron. Un sótano oscuro, con escaleras que descendían hacia las entrañas de la tierra. Uno de los policías, un hombre robusto de nombre Joe, descendió primero, seguido de cerca por su compañero. A medida que bajaban, el olor nauseabundo se hacía más fuerte, mezclado con algo que no podían identificar de inmediato. Un susurro como si alguien estuviera hablando en voz baja.
Cuando llegaron al fondo, encendieron sus linternas y lo vieron. El sótano estaba lleno de pequeñas jaulas, cada una de ellas con algo que los dejó paralizados de horror. Personas. Estaban en diferentes estados de desnutrición y maltrato. Algunos apenas respiraban, otros estaban muertos. Pero lo que más aterrorizó a los policías fue ver a Sarah, viva pero apenas consciente, encogida en una esquina de una de las jaulas. Corrieron a sacarlos, pero mientras intentaban liberarlos, el susurro se hizo más fuerte. No venía de las víctimas. Provenía de las sombras, desde lo profundo del sótano. Los policías enfocaron sus linternas hacia la oscuridad y allí, de pie, estaba un hombre. Delgado, con ojos hundidos y una sonrisa que no parecía humana. Tenía una cuerda en la mano y colgando de ella, un collar con pequeños huesos. ¿Les gusta mi colección?, dijo el hombre con una voz suave como si estuviera mostrando un tesoro. No los he terminado aún. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad del sótano y el sonido de sus pasos se perdió en un pasadizo oculto que ninguno de los policías había notado antes. Joe y su compañero intentaron seguirlo, pero el pasaje era angosto y se perdía en la vasta red de túneles bajo el bosque. Llevaron a las víctimas al hospital, pero muchas no sobrevivieron. Sarah, aunque físicamente se recuperó, nunca volvió a ser la misma. Estaba traumatizada, incapaz de hablar de lo que había vivido en esa cabaña. Las investigaciones continuaron durante meses, pero el hombre, al que comenzaron a llamar el coleccionista, nunca fue encontrado. Con el tiempo, las desapariciones cesaron, y el pueblo intentó volver a la normalidad. Pero White Falls nunca se recuperó del todo. La cabaña fue destruida, pero los túneles bajo el bosque seguían allí, una red laberíntica de pasadizos que nadie se atrevía a explorar. Los rumores decían que el coleccionista seguía allí abajo, esperando, buscando nuevas víctimas para su colección. Un año después, una nueva desaparición sacudió al pueblo. Un joven excursionista que había ignorado las advertencias de los locales. La policía encontró su mochila a la entrada del bosque, pero no hubo rastro de él. Algunos dicen que su desaparición fue solo una coincidencia. Otros creen que el coleccionista ha comenzado a cazar de nuevo. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de los árboles, algunos juran que pueden escuchar una risa suave, como la de un hombre satisfecho con su obra. Una advertencia para aquellos que se atreven a caminar demasiado cerca del bosque. Porque en White Falls, nadie está realmente a salvo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.